Hashem lo yivne bayis shovam lo voy no voy Hashem lo yishmor yir shov shokat shoy me Hashem lo yivne bayis shovam lo voy no voy Hashem lo yishmor yir shov shokat shoy me Hashem lo yivne bayis shovam lo voy no voy Hashem lo yishmor yir shov shokat shoy me Hashem lo yivne bayis shovam lo voy no voy Hashem lo yishmor yir shov shokat shoy me Hine lo yonu v'lo yishon lo yonu v'lo yishon shoy mer Yisrael Hine lo yonu v'lo yishon lo yonu v'lo yishon shoy mer Yisrael Shom shokat shoy me Hashem lo yivne bayis shovam lo voy no voy Hashem lo yishmor yir shom shokat shoy me Hine lo yonu v'lo yishon lo yonu v'lo yishon shoy mer Yisrael Hine lo yonu v'lo yishon lo yonu v'lo yishon shoy mer טוב, jóvenes. Parshat Chukat, Tafshinai Gimel 5773. Vamos a hablar de la mitzvah de Pará Adumá. ¿Qué? Top. La Parashá de Pará Adumá nos conecta con el tema de los hukim. Los hukim son aquellas mitzvot que la razón humana le cuesta mucho poder entenderlas, definirlas, explicarlas, hasta tal punto que parecen un poco medio brujerías o
Hukim son mitzvot, pero son tipos de mitzvot Eso sí, eso ya lo sé. que Eso es la ley, que es lo que origina que se haga la mitzvah, o es la mitzvah en sí que pone ese nombre, que se dice acá. No, a ver si entendí. es la ley. Hay leyes que no son entendibles, Najón. y ese es el juzgar. Eso es Hukim. Najón. Hok, normalmente en la Torah el concepto Hok se refiere a una mitzvah, a diferencia del Mishpat, por ejemplo, que el Mishpat normalmente es algo más lógico, más entendible, más humano. Aquí estamos hablando de cosas que básicamente la comprensión humana está alejada de ellas. La Torah, aquí en la mitad del libro de Bamidbar, nos empieza a hablar del tema de la paraduma. Y por supuesto se hicieron las preguntas y los cuestionamientos, nuestros jajamim, ¿qué tiene que hacer esta mitzvah justamente aquí? En la mitad del libro de Bamidbar, posiblemente podríamos haber hablado de esta mitzvah en el libro de Baikra, cuando hablamos de los korbanot, cuando hablamos del Mishkan, del Beit HaMikdash. Ahí hubiera correspondido quizás mejor hablar del tema. Pero vamos a ver que el tema de la paraduma tiene mucho que ver con nuestra preparación para entrar a Eretz Israel. De manera simple, la paraduma es una vaca roja, bermeja, que no tiene pelos que no sean de ese color. Es una vaca que nunca ha subido sobre ella algún yugo, algún trabajo, alguna cosa. Y esa vaca se debe quemar totalmente. Sus cenizas se mezclan con aguas, con maim chaim, con aguas de manantial. Y ellas se deben salpicar para eliminar la tumat met, la tumá que adquiere una persona cuando está en contacto con un muerto. La tumat met, de acuerdo a la Torah, se adquiere de tres maneras. O se adquiere beneguía, tocando al muerto, o se adquiere bemasá, cargando al muerto, o se adquiere beoel, en la carpa, o sea, cuando estoy bajo un mismo techo con un muerto. El momento que la persona se transforma en tamemet, la única manera de quitarse o de liberarse o de purificarse de ella es por medio de la paraduma. Por ese motivo, hoy en día todos nosotros nos consideramos tmei meitim, porque como no tenemos la paraduma, entonces no podemos purificarnos en ese nivel. Todas las demás tumot se pueden quitar con tevilá, con la mikve. Si una persona tocó un sheretz, tocó un reptil de los 8 que la Torah considera que impurifican. Si una persona keri, o sea, tuvo una eyaculación, que se lo considera tamé. Una mujer que es nidá, que está tmeá. Una persona que toca una neveilá, un animal, una vaca muerta. Todas esas situaciones, de acuerdo a la Torah, la persona se transforma en tamé. Pero esa tumá se puede quitar por medio de la tevilá, mikve. Aquí en el caso de tamé met, la tevilá no sirve, no es suficiente. ¿Qué? ¿Qué se utiliza para hacer un minutito? Para purificar a la persona. Dice la Torah, tenemos que tomar una pará adumá. Primeramente una pará, una vaca. ¿Por qué una vaca y no un cordero o una ovejita? ¿Por qué? Por el becerro de oro, ¿no? Ah, y fe, por el becerro de oro. Pero aquí vamos a ir en otro, por otro concepto, por otra idea. La pará, dentro de los animales con los que estamos en contacto, básicamente, normalmente,
que son los animales de campo. Es el animal más grande, más voluminoso y el que más nos da vida a nosotros, porque es el animal que ara, es el animal del cual comemos su carne, tomamos su leche. Mejor. Entonces, aquí estamos agarrando una energía de mucha vida. Y después, el color tiene que ser rojo. ¿Por qué rojo? ¿Cuál es el color más llamativo para la persona? Mejor. Tú ponle a un niño 2 mermeladas, una de color amarillo y otra de color rojo. ¿Cuál se va a comer? Mejor. A pesar de que la amarilla sea más sabrosa. Porque por el color es muy atractivo, es muy ¿sí? Y por eso dicen Hazal en la Gemara que las mujeres no deben utilizar vestimentas de color rojo, porque eso es mucho, da mucha atracción. Llamativo. ¿Qué? Llamativo. Además de que el rojo es el color de la sangre, que es el color de la vida. Después dice la Torah que esta pará tiene que ser aduma, temima, más de temima, que no tiene defectos. Sotomeret tiene que ser una vaca perfecta, que no tiene ningún tipo de defecto, y el defecto también es una revelación, una manifestación de la vida en su esplendor. Sotomeret, una persona que no tiene defectos físicos, que su físico está completo. Temima asher en bamum. Allá en realidad Rashi dice temima aquí, que no es que no tiene defecto, porque eso es lo que dice la Torah después. Asher en bamum, temima significa que su rojizo es completo. Eso que ni siquiera tiene 2 pelos de color que no sea gingy, ¿sí? Que no sea pelirroja. Muy bien. Asher lo ala leaol, nunca se le subió encima un yugo. Sotomeret es una pará libre. La libertad también es una manifestación de vida. Entonces, básicamente esta pará tiene todos los parámetros de lo que es la vida en todo su nivel más elevado. ¿Sí? Primeramente es vaca, ¿sí? Bien voluminosa, mucha carne, mucha grasa, su color es color de vida, no tiene defectos físicos, nunca trabajó. Sotomeret es libre en ese aspecto. Después, esta vaca se la damos a Elazar a Cohen, que es el Sgan, no es Aarón a Cohen. Eso lo vamos a ver, porque este trabajo lo tiene que preparar el vice Cohen Agadol y no el Cohen Agadol. ¿Qué? Sheela. Y la tiene que sacar Michutz la Mahane, fuera del campamento, y ahí se le hace shchita. ¿Qué es lo que hace el subcohen? ¿Ah? ¿Qué es lo que hace El subcohen la toma y la... la toma y la da? Él se encarga del trabajo, ¿sí? Aunque vamos a ver que no tiene que hacer todos los trabajos, pero él es el, como se dice, el capataz, el encargado principal de lo que se hace aquí. ¿Todo? Achshav. La sacamos Michutz la Mahane, interesante. La sacamos fuera del campamento, como diciendo, nosotros vamos aquí a salvar a todo, también lo que está afuera, no solamente lo que está adentro, sino también lo que está afuera. Pero lo salpicamos en dirección, o sea, su sangre se salpica en dirección a ¿qué? Al Kodesh HaKodashim, al Bet HaMikdash. Sotomeret, ese es el contacto que tenemos que tener entre lo que está fuera y lo que está adentro. Quemamos a la vaca, a toda la vaca completa, a pesar de que en el Bet HaMikdash tenemos korbanot que se queman, como el korban olá, pero en el korban olá hay algo que no se quema. ¿Qué no se quema en el korban olá? La piel. Pero aquí la piel también se quema, todo se quema. Todo se hace cenizas, completamente. Ya fe. La carne, la piel, la sangre, acol. Allá.
¿qué tiene que agregar? ¿Qué hay que agregarle a las cenizas de la pará adumá? Velakaja Cohen etz erez, árbol ¿de cuál? No, erez no es acacia o cedro. ¿Cuál es el árbol más voluminoso en el Medio Oriente? El cedro. Entonces el cedro. Ya fe. Be'ezov. Ezov es el vegetal más pequeño que hay en el Medio Oriente, que según lo que escuché es lo que a muchos les gusta poner en el hummus. Za'atar. ¿Saben lo que es el za'atar? ¿Eh? Isopo. Ya fe. Eso es el ezov. ¿Ah? Es un polvito verde y muchas veces le agregan también sumsum y otras cosas y lo ponen en el hummus o en otros vegetales. ¿Qué? Ushenitolat. Agarramos un pedazo de lana y lo, ¿cómo se dice? Lo pintamos, ¿sí? Lo introducimos y con el color del shnitolat. El shnitolat es un gusano, ¿sí? Del cual sale un color también medio rojizo. Ya fe. ¿Sí? Ustedes saben que hoy en día se utilizan para ¿mejor? Se utilizan colorantes de diferentes insectos para dulces y otras cosas, y por eso hay que tener mucho cuidado con los dulces, especialmente los que son rojos, los que son de ese color, porque puede ser que por lo menos yo me acuerdo que hace muchos años en Argentina, cuando había una especie de dulces que estaban permitidos, decían todos están permitidos menos el de color rojo. Entonces, Bejolofen, porque estaba hecho a base de insectos. Top. Y todo eso, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con todo eso? Tenemos la ceniza, o sea, tenemos la vaca que se está quemando, tenemos la madera del cedro, tenemos el ezov, este vegetal, ¿sí? Enanito, tenemos el shnitolat, ¿sí? La lana que se le coloca la tinta de este color, de este gusano, y todo eso lo tiramos el toch srefat apara, a la quemada de la para. ¿Qué? Fíjense qué interesante. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo cenizas de qué? Del mundo vegetal y del mundo animal. Pero elegimos del mundo animal y del mundo vegetal lo más impresionante y lo más pequeño. Agarramos la vaca, que es el que manifiesta la gran vida, y agarramos el pequeño gusanito, que es lo más ínfimo. Por otro lado, agarramos el cedro, que es el vegetal más imponente, y por otro lado, agarramos el ezov, el zátar, que es un pequeño vegetal que está ahí medio desapercibido en la tierra. Y todo eso que hacemos, todo eso lo juntamos, lo quemamos y básicamente lo hacemos parte del proceso para purificar a la persona que tocó al muerto. Sotomeret, que todo el mundo animal y vegetal, y luego mineral, kamuván, cuando hablamos de las aguas que las mezclamos con ellas, todas ellas básicamente cumplen una función. ¿Cuál es la función? De purificar al Adam, a la persona. ¿Qué? La pregunta es, ¿por qué Dafka de esa manera? O sea, ¿por qué justamente haciendo que todo esto se transforme en cenizas y posteriormente vuelve a purificar y a darle el permiso a la persona de poder regresar a todas sus funciones de manera normal cuando está puro? ¿Qué? Se guardaban para utilizarlas en el momento de la necesidad. Para eso se usaba. Cada vez que una persona
llegaba al Bet HaMikdash y decía, yo toqué un muerto y ahora quiero entrar al Bet HaMikdash, o quiero comer un corbán, o quiero algo así. Entonces había que hacerle ese proceso de salpicarle esas cenizas para volverlo a purificar. ¿Okay? En la historia hubo nueve parot adumot, y la 10ª va a ser con el Mashiach, así dice el Rambam. ¿Qué? Una en la época de Moshe, otra de Ezra, luego hubo otras 7 más, y nos falta la 10ª, Bimerabe Ameinu, amén. ¿Qué? La Geburah Kadisha, entonces estaba siempre impura y siempre tenía que usar eso. No, la Geburah Kadisha no lo usaba porque no le servía de mucho. Además de que la Geburah Kadisha es una sociedad relativamente moderna, relativamente. ¿Sí? La gente que se ocupa de los muertos. La gente que se ocupa de los muertos. Entonces, mientras se siga ocupando de los muertos, no va a poder purificarse, porque cada vez que toca un muerto, a no ser de que sea, por ejemplo, Pesaj, entonces cuando llega Pesaj y tienen que comer el Corban Pesaj o tienen que comer algún otro Corban, entonces ahí tienen que, durante un cierto tiempo, no estar en contacto con muertos y pedir que otras personas, por favor, ayuden en su lugar. ¿De acuerdo? ¿Okay? El proceso de la purificación de la persona que está Tamemet dura mínimo 7 días. 7 días. 3 días. Al tercer día, ¿sí? Había que salpicarle una vez. Al 7º día había que salpicarle otra vez. Y luego, recién de esos 7 días, la persona se purificaba. ¿Se sabe con qué cantidad de agua se mezclaban las cenizas? ¿Quién? Pero duró tanto tiempo esas cenizas. Pues si duraba tanto tenía que ser mucho volumen de agua también, ¿no? ¿Qué? Era una mínima medida. O sea, canere que una vaca podía durar para... Muchos años. Sí, muchos La años. primera vez fue Moshe Rabbeinu. ¿Qué? La primera Moshe, la segunda Ezra, cuando en el segundo Bet HaMikdash. Pasó Moshe que empezó. Sí. Los profetas, Mera, David. ¿Qué? Y después de ¿Qué? Después hubo 7 más. 7 más. ¿Qué? No, duró demasiado, ¿eh? ¿Qué? Tov. No quedó nada, todo eso para ahora. Akshav. Esta mitzvah aparece en la Torah cuando básicamente ya pasaron 38 años. Como dice Rashi aquí, que esta parsha es dada frente a Am Israel, básicamente al Am Israel joven, el Am Israel que va a entrar en Eretz Israel. ¿Sí? En la parsha de Shlach Lecha se decretó que toda la generación del desierto va a morir en él. En la parsha de Korach encontramos a aquellos que se rebelan en contra de Moshe y Aarón. Y en Parshat Hukat nosotros estamos entrando en el proceso del Ma'avar, o sea, del paso entre la generación del Midbar, del desierto, y la generación de Eretz Israel. Y ese es otro motivo lógico por el cual la Torah nos habla de esta parsha aquí, de esta mitzvah, porque cuando entramos en Eretz Israel tenemos que empezar a ir a la guerra. Y cuando una persona va a la guerra, un pueblo va a la guerra, ¿qué hay en una guerra? Muertos. Entonces, si hay muertos, hay que aprender la salahot de paraduma, de la purificación de una persona que está en contacto con los muertos. En esta parsha también mueren 2 de los pastores de Am Israel, de los 3 en el desierto, que fueron Moshe, Aarón y Miriam. En esta parsha mueren Aarón y Miriam. ¿Okay? Y eso también ya va simbolizando que la generación del desierto básicamente se va acabando. La parsha, como dijimos, empieza con la mitzvah de Paraduma y luego viene la muerte de Miriam. Momentáneamente desaparece el manantial que le daba las aguas, el pueblo se queja y ahí la Torah utiliza el término de Kol Aedah, de toda la congregación que está ahí presente, que se quejan ante Moshe. Y dicen Jajamim, y lo trae Rashi, Kol Aedah
¿Quién es Kol Aedah? Aedah Ahadashah. Estamos hablando de la congregación nueva, o sea, estamos hablando del pueblo que va a entrar ahora en Eretz Israel, porque los demás básicamente ya fallecieron, ¿sí?, durante los 40 años, los 38 años, desde la Gezerá de los Meraglim. Y eso implica que básicamente empezamos una época donde ya tenemos que empezar a relacionarnos con Eretz Israel. La parashá de Jucat simboliza el cambio, ¿sí?, el switch. Hay que hacer, ¿saben lo que es el switch? Hay que hacer el cambio, hay que pasar de AM a FM y empezar a entender que ahora nos estamos refiriendo a la generación de Eretz Israel. Es sabido que cada parashá, cuando comienza con un tema, ese es el tema central y la columna vertebral de lo que la parashá nos quiere enseñar. Toda la parashá. Y si dijimos que esta parashá principalmente le habla a la generación de Eretz Israel, entonces esto quiere decir que la parashá de Pará Adumá tiene algo que enseñarnos muy importante respecto a la generación que va a entrar en Eretz Israel. Entonces, ¿qué tiene que ver la parashá de Pará Adumá con la generación que va a entrar en Eretz Israel? Además de lo que acabamos de decir ahora, que es la generación que va a tener que luchar en Eretz Israel. La Torá nos enseña también que, como dijimos, a quién se le da el servicio o el mando de hacer esta pará, no a Aarón a Cohen, sino a Elazar. ¿Sí? Pará Adumá es una mitzvah muy importante, hasta tal punto que la Torá lo llamó Zot Jukat Torah. Esta es la ley de la Torá. Y fíjense que no dijo Zot Jukat a Pará. No dijo la Torá, esta es la ley de la Pará. Dijo, esta es la ley de la Torá. Zot Omeret, que en la Pará Adumá encontramos algo que se conecta con toda la Torá. No solamente con la mitzvah de Pará específicamente. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando de algo tan elevado, de algo tan importante, entonces ¿por qué le bajamos el nivel o la categoría a esta mitzvah? Y en lugar de dársela al Kohen Agadol, se la damos al Sgan Kohen Agadol, al vice Kohen Agadol, al segundo Kohen más importante y no al primer Kohen más importante. A esto se dieron dos motivos. Uno, en los Parshanim, en los comentaristas de la Torá, de los Midrashim, y otra está en la Torá Tanistar, en la Torá oculta, en el Zohar. El Tam Nigle, el Tam revelado, nos dice que Rashi lo dice claramente en esta parshá, que por qué a Elazar se le dio la mitzvah de Pará Adumá, porque toda la mitzvah de Pará básicamente viene para expiar el Geta Egel, el pecado del becerro de oro. Y nosotros sabemos que Aarón a Cohen lamentablemente fue uno de los protagonistas importantes, a pesar de que no tuvo la intención, pero al fin y al cabo él fue uno de los protagonistas más importantes del Geta Egel, cuando él propuso de que vayan a buscar el oro y que lo reúnan. Entonces él, por supuesto, no pensó de que eso acabe de esa manera, pero al fin y al cabo Afilu la Torá dice, cuando habla del Egel, el Egel que hizo Aarón, son palabras duras, ¿no? El Egel que hizo Aarón. Entonces, verdad que Aarón él mismo no lo hizo, pero como él puso ahí su mano, entonces, por eso dicen Jajamim, no corresponde que la mitzvah de Pará Adumá, que de alguna manera es la que viene a expiar lo que hizo el Geta Egel, que él sea el que haga la mitzvah del Egel, de la Pará Adumá. ¿Sí? Jajamim, el abogado defensor en categor nesasanegor. El fiscal no se puede transformar en abogado defensor. Y si él fue partícipe del Geta Egel, él mismo no puede ser el que venga ahora y haga la mitzvah de Pará Adumá. Así dice Rashi.
Y esto nos conecta también con el interrogante de por qué la pará adumá tiene que ver con la generación de Eretz Israel y no con la generación del desierto específicamente. Nosotros sabemos que el motivo principal de la gezerá de la generación del desierto de no entrar en Eretz Israel, a pesar que la gota que rebalsó el vaso es el Chet Meraglim, el pecado de los espías, ¿cuál fue el motivo principal o más importante? El Chet Egel, el Chet del becerro de oro. Y así dice Rashi en la parasha de Shlach, que en el momento que Bnei Israel hicieron el Egel, la Gezerá ya fue decretada. O sea, Hashem ya decretó que esta generación no puede entrar en Eretz Israel. Ela, que Akadosh Baruj Hu esperó hasta que venga la gota que rebalse el vaso. ¿Y cuál fue la gota que rebalsó el vaso? El Chet Meraglim. ¿Quién? Entonces, básicamente, el Geta Egel conjuntamente con el Geta Meraglim son los que provocan que toda esta generación no pueda entrar en Eretz Israel. Entonces, entendemos que si Aarón no puede ser él el que haga la mitzvah de la pará, porque él hizo el Egel, ¿sí? Entonces, eso nos da la pauta que tampoco la generación del desierto no está conectado de una manera directa con la pará. Porque la pará es lo que viene a expiar el Geta Egel. Y toda la generación del desierto básicamente fue partícipe de alguna manera del Geta Egel. Y por eso la pará adumá, exactamente como no le corresponde a Aarón a Cohen, tampoco le va a corresponder a quién, a la generación del desierto que pecó también en el Geta Egel. ¿Quién? Muy bien. Entonces, la mitzvah de pará adumá es el testimonio de que básicamente ahora empezamos a hablar de una madregá, de un nivel nuevo, de otra categoría, de otra esfera que no es una esfera que se conecta con la esfera de el midbar, del desierto, sino con la esfera, con el nivel de Eretz Israel. ¿Y por qué? Porque los que hicieron el Egel no están o no pueden ser partícipes de la mitzvah de la pará adumá, porque la pará adumá es el tikkun, es lo que viene a corregir, es lo que viene a expiar, es lo que viene a traer la curación del Geta Egel. Entonces, caniré que ¿quién va a traer la curación del Geta Egel? La generación de Eretz Israel es la que va a curar en lo que falló la generación del desierto. Akshav. Por otro lado, dice el Zohar lo siguiente. El Zohar dice que Aarón a Cohen está en un nivel muy elevado de Kedusha. Como dice el pasuk en Teilim, le Aarón Kedosh Hashem. Aarón es Kadosh. ¿Qué? La pará adumá, ¿qué es lo que le viene a dar a la persona que está tamé? ¿Cómo se llama lo contrario a la palabra tamé? Taor. O sea, ¿qué es lo que provoca la pará adumá? Tahara. Pureza. Kedushá y Tara. ¿Quién está por encima de quién? ¿Ah? La Kedushá, la santidad y la Tara y la pureza. La Kedushá está por encima de todo, está por encima también de la Tara. ¿Qué? El concepto de la pará adumá es Tara. El concepto de Aarón a Cohen es Kedushá. Y por eso dice el Zohar, que hay que apagar los celulares en los shiurim. Está escrito en el Zohar eso, ¿sí? El que quiere que se lo muestre, después se lo voy a mostrar. ¿Quién? Rabbi Shimon Bar Yochai en la cueva no tenía celulares. Stop, Akshav. Entonces dice el pasuk, y se la entregarán a Elazar a Cohen. La mitzvah es con Elazar, el Sgan, con el segundo. Pregunta el Zohar Lama, ¿por qué no con Aarón?
Contesta, Ela, de Aharón lo ate misrita de Taor. Sotomeret, porque el asunto de Aarón no viene por el lado de la tahara, de la pureza, el misitra de Kadosh, sino por el lado de la Kdusha. Y por eso, como Aarón pertenece a el aspecto de la Kedusha y no de la tahara, por eso no se le da la mitzvah de para aduma. Entonces, según esta explicación, ¿por qué no le dieron la mitzvah de para aduma a Aarón HaKohen? Porque Aarón HaKohen está encima del nivel de la mitzvah de para aduma. Al revés, aparentemente, de lo que dijo Rashi. ¿Por qué Rashi explicó que la mitzvah no es para Aarón HaKohen, sino que es para Elazar? Porque él no mereció, no puede recibir esa mitzvah porque él fue partícipe del Geta Egel. Entonces, si él fue partícipe del Geta Egel, él no puede ahora hacer una mitzvah que viene a perdonar y a expiar y a limpiar el Geta Egel. El fiscal no puede transformarse en abogado defensor. Pero según esta explicación, aparentemente, estamos diciendo todo lo contrario. ¿Qué? ¿De qué? ¿Por qué Aarón HaKohen no puede cumplir con esta mitzvah? Porque él está encima de la categoría de la tahara, que es la categoría de la kedusha, de la santidad. Entonces, hay que entender. Aparentemente, esto se contradice. O ulay, no. O ulay vamos a encontrar de que no se contradice, sino que todo lo contrario, estos dos motivos pueden complementarse. Entonces, para poder entender lo que estamos viendo, tenemos que volver a un yesod, un fundamento que ya lo vimos en varias opiniones y que el Rav Chaim HaKohen, el Halban, lo explica y lo trae como un fundamento básico en todo lo que estamos viendo en las parshiot del libro de Bamidbar. La diferencia entre la generación del desierto y la generación de Eretz Israel es la diferencia que hay entre Lea y Rachel. Según los libros de Pnimiut, Lea implica el mundo alma de Itkasia, el mundo oculto, el mundo profundo, el mundo que está desconectado de el Olam Hazeh, del Homer, de la materia, de todo lo que tiene que ver con el mundo exterior. Rachel es alma de Idgalia. Rachel es la mujer que representa el mundo revelado. Rachel era una mujer bella, una mujer hermosa, físicamente hablando, que representa la belleza del Olam Hazeh, del mundo material. La generación del desierto es la generación que representa a Lea. ¿Por qué? Porque la generación del desierto estaba totalmente desconectado del mundo material. No tenía que trabajar, no tenía que hacer nada. El agua, el man, las nubes, Matan Torah, todo nisim, todo milagroso. Nada por medio del trabajo de la persona. Esa es la generación que manifiesta el mundo de la neshama abstracta, por encima de todo lo que implica el Olam Hazeh, el mundo material, el mundo físico, el mundo cotidiano. Por otro lado, la generación que va a entrar en Eretz Israel es la generación de Rachel. Es la generación del mundo revelado. Es la generación donde el man desaparece y ahora hay que empezar a trabajar la tierra, hay que empezar a desarrollar, hay que empezar a luchar, hay que tener un ejército, hay que tener agricultura, hay que esforzarse para llegar a el Olam Hazeh, a este mundo. Entonces, Lea implica la generación del desierto, la Neshama. La Neshama, el alma pura, el alma santificada. La generación de Eretz Israel implica lo que es Rachel. Rachel es la belleza física. Zotomeret es la Kdusha, pero que se manifiesta por medio del mundo físico. Y por eso, el hijo de Rachel es Yosef, que Yosef es el hombre que desarrolló y salvó la economía en Mitzrayim. Zotomeret, él sabía cómo manejar con Kdusha, como Tzadik, Yosef a Tzadik,
sabía cómo manejar el mundo físico, el mundo material. Y por eso su descendiente de Efraim, Yoshua, es el que iba a conquistar a Eretz Israel, porque él es el que sabe cómo manejar el mundo de Eretz Israel con Kedusha. ¿Qué? Entonces, Lea es el Dor HaMidbar. La generación del Midbar es el Dor Apnimiut, es la generación de lo interior, de lo interno, de la Neshama. Eretz Israel está representada por Rachel, el mundo material, el trabajo, el esfuerzo de la persona, y no nos podemos apoyar en los milagros. ¿Qué? En el desierto Hashem lucha. En Eretz Israel nosotros luchamos y manifestamos de que Hashem nos ayuda, pero nosotros tenemos que luchar también. Cuando Am Israel pecó en el Het HaEgel y cuando Adam Arishon pecó en su Het, estos dos niveles, estas dos categorías, una llamada Lea y la otra llamada Rachel, se separaron. En un principio los dos niveles tendrían que vivir en mancuerna, en pareja. El mundo interno y el mundo externo, y no estar peleados. El mundo de la Neshama en todo su esplendor y el mundo físico en todo su esplendor en contacto con el mundo interno. Pero cuando Adán peca y cuando Am Israel peca en el Het HaEgel, básicamente aquí se separan y se dividen los dos mundos. Y cuando se dividen los dos mundos, empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque el mundo de Lea puede desconectarse totalmente del mundo de la materia. Zotomeret, vivir en un mundo totalmente espiritual y abstracto, desconectado del mundo físico. Pero el mundo de Rachel también puede llegar a pecar, llegar a problemas, a conflictos. ¿Por qué? Porque se puede llegar a desconectar del mundo interior y solamente ocuparse del mundo exterior, del Olam Hazeh, del mundo físico. ¿Qué? Entonces, por ese motivo, el hombre tiene que morir. ¿Por qué tiene que morir el hombre? ¿Cuál es el motivo? El hombre iba a vivir para la eternidad. ¿Por qué iba a vivir para la eternidad? ¿Por qué? Porque si el mundo interior y el mundo exterior son perfectos, no hay ningún motivo de que el hombre muera. Todo lo contrario, que viva toda la vida. Pero, en el momento que Adam Arishon peca, Hashem dice, tú tienes que morir. ¿Por qué tienes que morir? Porque hay una imperfección en el mundo físico. El mundo interior siempre sigue siendo perfecto. Es intocable. La Neshama, como decimos todos los días, Neshama Shenatata Bit Tehorá y. La Neshama es Tehorá. ¿Quién entró en un mundo conflictivo y pecaminoso? El mundo corporal. El mundo físico. El mundo físico que empieza a apartarse del mundo interior, del mundo espiritual, y por eso empieza a adquirir lo que llamamos la tuma, ¿qué? La impurificación. La tuma solamente es algo que se apega al cuerpo, no al alma. ¿Qué? La neshama no puede ser tmea porque es teorá. ¿Quién puede impurificarse? El cuerpo. Entonces, el tikkun de Adam Arishon, ¿en qué aspecto se va a manifestar principalmente? ¿En el aspecto de quién? ¿De la generación del desierto o de la generación de Eretz Israel? No, de Eretz Israel, del mundo físico. ¿En dónde tiene que haber tikkun del aspecto material, del aspecto físico? Donde hay físico. ¿Dónde hay físico? En Eretz Israel. En el desierto no hay físico, todo es abstracto, todo es idea espiritual. ¿Qué? En el mundo revelado. Entonces, justamente los hijos de Rachel, o los que representan a los hijos de Rachel, que es la generación que va a entrar en Eretz Israel, son los que hacen el tikkun del mundo físico del Olam Hazeh. Y por eso ellos son los que a ellos les corresponde trabajar en el tikkun del Het de Adam Arishon y del Het HaEgel. Y por eso también está escrito en los libros del Ari HaKadosh que Lea representa el Etz HaChaim, el Etz de la vida, y Rachel representa el Etz Adat. ¿Qué tenía el Etz Adat? Etz Adat Tov Barra, el del bien y del conocimiento del bien y el mal. ¿Qué? זאת אומרת que el Het de Adam Arishon básicamente
¿A quién le pegó? ¿A quién lo impurificó? ¿A quién lo dañó? Al Etz Adat. El Etz Haim quedó Etz Haim. ¿Por qué dijo a Kadosh Baruj Hu que hay que sacar a Adam Rishon del Gan Eden? ¿Para que no coma de qué? Del Etz Haim. Entonces vemos que el Etz Haim quedó en su estructura ideal. ¿En dónde apareció el defecto o la problemática? En el Etz Adat. Entre comillas, cuando estudiamos los shurim de Rav Chaim de Volozhin, el Rav Chaim de Volozhin explica que por ese motivo la muerte no es un castigo, al contrario, es algo bueno. ¿Por qué? Porque si la persona no muere, se quedaría imperfecta para la eternidad. Entonces, por eso cuando Akadosh Baruj Hu decidió que el hombre tiene que morir, la muerte para el hombre es el tikkun. ¿Cómo funciona el tikkun? Eso es lo que vamos a ver ahora relacionado con la paradumá. Pero si el hombre no moriría, quedaría un hombre defectuoso para la eternidad. Y ser defectuoso para la eternidad es lo peor que le puede pasar a una persona. Y por eso hay que morir para volver a rehacerse, ¿no? Y cuando nos volvemos a rehacer y llegamos al concepto de Tchiat HaMetim, a la resurrección, entonces volvemos a rehacernos, pero ahora de una manera perfecta, de una manera corregida. ¿Qué? Achshav. ¿Cómo la paradumá logra hacer el tikkun? La paradumá es la que purifica a la persona que estuvo en contacto con un muerto. ¿Qué? En otras palabras, si la paradumá corrige a la persona que tocó a un muerto, podemos decir que la paradumá corrige el het de Adam Rishon. Porque ¿quién provocó la muerte en el mundo? El pecado de Adam Rishon. Entonces, si la paradumá metaheret purifica a la persona que estuvo en contacto con la muerte, entonces eso significa que en la paradumá encontramos un aspecto de tikkun del het de Adam Rishon. ¿Qué? Ya que no se puede purificar a la muerte. ¿Qué? Si yo le voy a salpicar a la paradumá a un muerto, ¿se va a purificar el muerto? No, el muerto va a seguir muerto y no se va a purificar. ¿Qué? Lo que estoy corrigiendo con la paradumá no es a la muerte o al muerto, sino el shoresh. La raíz que por esa raíz, por ese motivo, se provocó la muerte en el mundo. Y ese es el het de Adam Rishon. ¿Qué? Y así dicen en el Sefer Torah Ta'olá del Ramá, que la paradumá simboliza el het de Adam Rishon. ¿Por qué? Porque la palabra para viene de la palabra también pri. ¿Qué es pri? Pri es fruto. ¿No? ¿Qué fruto? El fruto del etzadat, del árbol del conocimiento. Y adumá, que en la Torah está sin vav, representa a quién? Al Adam. Adam, la palabra ha-Adam. ¿Qué? Entonces, de alguna manera, esta mitzvah viene a letaken, viene a corregir el pecado que hizo Adam Rishon al haber comido del Etz Adaat, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Achshav. ¿Qué pasó en el mundo cuando Adam pecó? Lo que pasó fue que el mundo llegó a un nivel de obstrucción espiritual, ocultamiento. ¿Qué? O como dicen Jajamim, la serpiente introdujo su veneno dentro de la persona. ¿Eso qué implica? Eso implica que lo que antes el cuerpo podía lograr de manera natural, de ser receptáculo de la luz divina, ahora se complica y ya no es así. Ahora el veneno del Nahash impide o obstaculiza la posibilidad de la percepción del mundo divino como lo podía hacer antes. ¿Qué? A pesar de la gran luz divina que hay en el mundo, y a pesar de la gran luz que hay en la Neshama, en el mundo corporal eso no se ve, no se percibe. Yo no veo en la mesa algo divino, yo no veo en el vaso algo divino, yo no veo en el mundo físico y corporal algo divino, hasta que lo logro percibir. Pero es muy difícil, es muy complicado. ¿Por qué? Porque el mundo se oscureció, el mundo
obstaculiza, el mundo oculta, por eso se llama Olam. Olam viene de He'elem, de ocultar. El mundo oculta la divinidad que hay en él. ¿Qué? Entonces, por ese motivo, a los cuerpos les cuesta ser influenciados por las cosas espirituales. Zotomeret, si el Het de Adam Arishon no se hubiera manifestado en el mundo, el cuerpo se emocionaría de todo lo espiritual. Exactamente como se emociona cuando ve un asado, o cuando ve una pizza o un falafel. ¿Qué? Más todavía. ¿Sí? Entonces, cuando la persona agarraría el tefilín, saltaría, empezaría a bailar, ¿sí? O cuando estudia una palabra de Torah, ¿sí? Exactamente como influye el mundo material sobre nuestros cuerpos. ¿Qué? Zotomeret, nuestro corazón sería puro, sería, ¿sí? Y el hombre recibiría la influencia espiritual de una manera mucho más clara. ¿Qué? La Kdushá penetraría vía el mundo físico de una manera natural, no como hoy en día. Así vemos con David Amelech. Hazal dicen que David Amelech de alguna manera logró corregir el Het de Adam Arishon, ¿sí? Y nosotros vemos lo que es el Sefer HaTeilim. ¿Qué es el Sefer HaTeilim? El Sefer HaTeilim es un libro puro de la emoción de la Neshama, de querer apegarse a Kadosh Baruj Hu. ¿Cómo un corazón puede querer algo así tan elevado? Cuando logró corregir su mundo corporal y elevarlo a un nivel prácticamente de alma. Y Bemet, el corazón del Yehudí, la Neshama del Yehudí quiere apegarse a Kadosh Baruj Hu. ¿Qué? El ama, malazot, los pecados ocultan, los pecados obscurecen. Eso es lo que logró la serpiente. ¿Okay? Y por eso tenemos dificultades de poder apegarnos a los mundos interiores. Pero tenemos que saber que eso existe. Entonces, por un lado tengo el mundo corporal, el mundo que me oculta la Neshama. Por otro lado, tengo la Neshama que quiere apegarse a Kadosh Baruj Hu. ¿Qué? Esa tumá, esa impureza, está arraigada en lo más profundo de la carne de la persona. Hay una sola manera de poder eliminar esa tumá corporal. ¿Cómo se llama? Ese momento de la vida donde se quita esa tumá humana, la muerte. La muerte. No hay de otra. La muerte es el momento en el cual la tumá del Nahash deja de existir. Zotomeret, Queda en el cuerpo y se deshace. El momento de la separación del cuerpo del alma, ¿sí? Básicamente es el momento donde el hombre se libera de la tumá, de la impureza del Nahash. ¿Quién? Y eso está escrito en diferentes libros, el Ramjal, en Derech Hashem. ¿Quién? ¿De qué? Para eso está la muerte. La muerte está para que cuando luego el hombre reviva pueda volver con un cuerpo diferente. ¿Qué diferencia va a haber entre el cuerpo antes de la tchia y después de la tchia? Que uno está impurificado y el otro está puro. Esa es la diferencia. Uno es un cuerpo que permite la penetración y la captación divina, y el otro es el cuerpo que no lo permite o que lo dificulta. No es que no lo permite, porque estudiamos Torah, cumplimos mitzvot, y de alguna manera lo podemos lograr, pero todo se dificulta mucho más. O sea, la impureza nos hace que si lo dificulte. ¿Ah? La impureza hace que. Mejor. Nos dificulta la captación de lo espiritual. ¿Por qué? Porque el cuerpo está imperfecto. El cuerpo está impuro. El cuerpo está impregnado del Het, de Adam Arishon, y de los pecados que hacemos, y de todo lo que se va añadiendo a la persona. Entonces,
¿Cuál es el tikkun? ¿Cuál es el tikkun del het de Adam? Señores, la muerte. Ese es el tikkun. ¿Qué? Entonces, la muerte no es un onesh, no es un castigo. La muerte es la recompensa menos dolorosa que nos puede dar Akadosh Baruj Hu para poder permitirnos rehacernos nuevamente. ¿Qué? Sotomeret, no entendamos a la muerte como una venganza, como un castigo, sino como un proceso de curación, de tikkun. Sí. ¿Qué? Hay una pregunta que quiero hacer. ¿Qué? La muerte como proceso de curación, de liberación del ser. ¿Qué? ¿Por ¿Qué? qué unos pasan al estado de muerte con tanta dificultad y dolor? Eso ya es otra cosa. ¿Por qué unos mueren más fácil, otros más complicado? Ese es otro punto. Es otro punto. El ejemplo de Jacob. ¿Ah? ¿Entonces Moshe Rabbeinu lo único que tuvo que hacer es ir a acostarse y ya. Se acostó y ahí se murió. Eso es. ¿Sí? De acuerdo. Entonces algunos... Es como que Lo que pasa es que algunos necesitan más tikkun que otros. Entonces por eso el proceso de la muerte va acompañada de más sufrimiento, de menos sufrimiento. Pero bueno, eso es otra cosa. Corrección. Entonces... En la Torá de Rabbi Meir decía, Veiné tov meot. Y decía, Veiné tov, tov ze amavet. Lo bueno es la muerte. Zotomeret, según Rabbi Meir, morir es bueno. Y según lo que estamos viendo, Bemet es muy bueno. Si la persona no muere, pobrecita, se va a quedar inválida para toda la vida. ¿Qué? Eso nos conecta con otra Torah de Rabbi Meir, que en la Torah de Rabbi Meir, cuando la Torah habla de que Hashem le hizo al hombre kutnot or, le dio vestimentas de cuero, ¿sí? En la Torah de Rabbi Meir decía que le dio vestimentas de luz. En vez de la palabra or con ain, la palabra alef, la letra alef, que es luz. Es lo mismo. Sotomeret, la piel es el mundo físico. ¿Por qué nuestro cuerpo se hizo de una piel tan dura? Por el het de Adam Arishon. Entonces, por eso la muerte, según Rabbi Meir, es la que nos permite transformar las vestimentas de cuero en vestimentas de luz. Para eso se necesita la muerte. Vamos a tener también cuerpo, pero va a ser un cuerpo brillante. Va a ser un cuerpo reluciente. Va a ser un cuerpo que permite la penetración del mundo espiritual. Entonces, en otras palabras, ¿qué es la muerte? La muerte es la tshuva. ¿Qué es la tshuva? ¿Ah? No respuesta. Tshuva, el arrepentimiento. ¿Ah? Retorno. ¿Retorno a dónde? ¿A dónde retorna la persona que hace tshuva? ¿Ah? Retorna a su mundo ideal. ¿Qué? Zotomeret, la tshuva y la muerte le permite a la persona regresar a su raíz, a su fuente de la cual fue creada. Y por medio de ella hay tikkun. Del polvo eres y al polvo regresarás. ¿Para qué? Para volver a rehacerte. ¿Qué? Entonces, el afar tashuv, al polvo regresarás. Regresarás, la palabra tashuv es también las mismas palabras que las letras que la palabra tshuva, que es arrepentimiento. Cuando la persona hace tshuva, básicamente está corrigiendo su situación de pecado. Cuando la persona muere, está corrigiendo su situación de un cuerpo impuro para volver a regresar a Kadosh Baruj Hu. ¿Qué? Y así nos dice Jajamim, ¿qué? Cuando una persona habla del pecado y luego habla de la tshuva, entonces tiene que entender cuál es la situación sana y cuál es la situación enferma. Cuando nosotros hacemos tshuva pensamos de que estamos haciendo algo que no es lo normal. No, la tshuva nos vuelve a la normalidad. El pecado es lo anormal, es la enfermedad, y la tshuva es la salud, es lo normal. ¿Qué? Entonces, la persona tiene que ver a la tshuva como su situación natural, como su situación, ¿sí?, de raíz. Entonces,
la teshuvá no viene a crear una situación nueva en la persona. La teshuvá viene a regresar a la persona a la posición en la cual tendría que estar siempre, que es la situación de su apego a Kadosh Baruj Hu. Entonces, de aquí aprendemos tres cosas. Primeramente, que regresar a la naturaleza de la persona, que es su espiritualidad, es algo relativamente simple. ¿Por qué? Porque no tenemos que crear esa naturaleza. Esa naturaleza ya existe innata en nosotros. Está ahí. Pashut meot, hay que descubrirla, hay que regresar a ella. Eso es uno. Dos, el regreso a esa naturaleza es algo que tiene que ocurrir a la fuerza. ¿Por qué? Porque si quedaría la situación del pecado para la eternidad, entonces quiere decir que el hombre viviría de manera anormal para siempre. Y eso no puede suceder. ¿Quién? Y tercero, que el regreso a la naturaleza es algo agradable. ¿Por qué? Porque qué mejor que vivir en lo normal, que vivir en tu naturaleza y no vivir de manera anormal. Entonces, la teshuvá es el regreso a la metziut, a la existencia metukenet, a la existencia corregida, buena, antes del pecado, antes del het. Y eso también está representado, interesantemente, en la mikve. Cuando una persona entra en la mikve, entra sin vestimenta. ¿A qué se asemeja la mikve? ¿Con qué? Con el feto. Con el feto, ¿no? Cuando una persona está en el feto que está nadando dentro de su madre. ¿No? Esa es la situación del mekor, de la fuente de donde uno parte. Entonces, la mikve, la muerte, básicamente implican, en la mikve no se puede respirar, uno está medio muerto, ¿no? Está como sin vida, ¿no? Y eso es lo que le permite luego regresar. Top. ¿Qué tiene que ver todo esto con la pará aduma? Yafé meot. Cuando nosotros quemamos la pará aduma, estamos regresando a ese animal al polvo, de lo que fue creada. La pará aduma básicamente simboliza la raíz de la cual fue creado el hombre. El polvo de la pará es básicamente la adama, la tierra de la cual, ¿sí? Esas cenizas son como la tierra de la cual fue creado Adam Rishon. Cuando nosotros mezclamos las cenizas con esas aguas, básicamente es como si estaríamos de alguna manera creando un nuevo cuerpo. ¿Sí? La mitzvah de jalá, ¿cómo se cumple? Cuando yo mezclo harina con agua. ¿No? Y Hazal asemejan a la persona como a la jalá. La jalá está compuesta por tierra, por harina, por la parte física y por el agua. Eso es lo que le da la forma. La persona también tiene cuerpo y alma. El cuerpo sería la harina, el alma sería el agua. Y eso es lo que transforma y lo hace hombre. La ceniza, conjuntamente con las aguas del manantial, que es las que hacen a la pará adumá para que se salpique luego en la persona, simbolizan al mismo hombre. ¿Qué? Y ese es el tikkun corporal de la persona. Volver, ¿a dónde? Volver al polvo, volver a su esencia. Ese es el concepto de quemar a la pará. Quemar a la pará significa, ahora vamos a acabar con el mundo vaquero, ¿sí? con el mundo de la carne, pero el mundo que no está metucán, con el mundo que no está corregido. Lo vamos a regresar a las cenizas, lo vamos a regresar a la muerte, lo vamos a regresar a su raíz y vamos a tener una vida nueva, una vida metukenet. Esa persona que se impurificó con el toque del muerto, ahora se va a purificar. ¿Qué? Esa es la tchia. Ese es como la resurrección que se le da a la vida, a la persona. ¿Qué? En el momento que yo estoy mezclando ese polvo, esa ceniza con las aguas, ¿qué? Estoy haciendo como una creación nueva. Y esa materia, ¿qué? Que se forma por medio de la ceniza y el agua, es algo que está metucán, ya es algo que está bien. Es como la tierra y el agua con la cual Hashem va a crear a Adam Rishon, a las personas en su resurrección. ¿Qué tipo de tierra va a ser esa? No una tierra fallida, no una tierra
¿sí?, que tiene defectos. Es una tierra perfecta, ¿sí?, ya corregida. Entonces, cuando yo quemo la pará adumá y ahora tomo esas cenizas para salpicar en el hombre, estoy diciendo, lo que estoy ahora salpicando básicamente es algo que ya está perfecto, que ya está corregido. Ya pasó el proceso que tenía que pasar para corregirse. ¿Bien? Entonces, por eso, cuando se salpica esto sobre el Adam, le estamos diciendo al hombre, mira, ahora vamos a cambiar tu estructura. Así como cambiamos la estructura de la pará y la transformamos en cenizas y la llevamos a su raíz, de la misma manera, ahora al salpicarte esta ceniza con estas aguas, estamos cambiando tu situación de tumá, de impureza, a una situación de pureza. ¿Okay? Entonces, para terminar, la pará es el tikkun del Het Adam Rishon. Es el tikkun de la impureza del muerto que se apega al cuerpo y no a la neshama. Y de acuerdo a esto, ahora vamos a entender lo que dice el Zohar. ¿Por qué Aarón HaKohen no puede actuar en Masea Pará? ¿Por qué la pará adumá se relaciona justamente con la generación de Eretz Israel? ¿Por qué? Porque ya vimos que el pecado de Adam Rishon, principalmente, ¿a quién le provocó daño? ¿A qué aspecto de la persona? Al aspecto físico, material, a su cuerpo, no a su alma. Su alma se mantuvo pura. La que cayó duramente, o el que cayó duramente, fue el cuerpo. Entonces, vadai que la pará adumá está conectada con quién, con qué generación, con la generación que va a entrar en Eretz Israel, que tiene que actuar en el mundo corporal, en el mundo del trabajo, en el mundo del olam hazé, de la hitzoniut, de lo externo, de la superficie. ¿Quién? Por eso, la pará adumá no le corresponde a la generación del desierto. La generación del desierto es la generación de las almas, de Leá. Entonces, ¿ella necesita tikkun de pará adumá? No. Ellos no bajaron a la tierra. Ellos flotan en el aire. Estuvieron siempre en los milagros del desierto. Entonces, por eso, ¿sí?, la pará adumá viene a cumplir la función del tikkun de aquellos que van a entrar en Eretz Israel. Y eso es lo que dice el Zohar. Aarón HaKohen no hace la pará adumá. ¿Por qué? Porque Aarón HaKohen está en la categoría que no necesita la pará adumá. Él está en el nivel de Kadosh, no de Tahor. ¿Qué dijimos? ¿Qué es la Tara? La Tara es la que cura a la tumá. Pero Aarón HaKohen está por encima de esa categoría. Él está en la categoría del dor del desierto. Él está en la categoría de la Kedushá. ¿Quién? Del dor del Midbar. ¿Quién? Y por eso en él básicamente no se relacionan, no se manifiestan los aspectos corporales. Y por eso Aarón HaKohen no tiene que relacionarse él mismo directamente con la pará adumá, que se manifiesta en las situaciones donde hay tumá corporal. ¿Qué? Entonces, vemos aquí que la orden de la pará adumá es para la generación que va a cambiar. La generación que salió del desierto y ahora va a entrar en Eretz Israel para corregir el mundo material. ¿Qué? Ya fe. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros aprendemos de la mitzvah de pará adumá, y por eso Hashem se le entregó a Elazar. ¿Qué? Para que él, que también iba a entrar en Eretz Israel, él también se ocupe de lo que iba a ser la generación que entra a Eretz Israel. Ese es básicamente el concepto de lo que nosotros entendemos respecto a la mitzvah de pará adumá. Y nosotros también empezamos con el interrogante, ¿cómo podemos responder? Que por un lado dijimos de que la mitzvah de pará adumá básicamente no se la dan a Cohen, a Aarón HaKohen. Najón, ¿por qué? ¿Por qué dijimos? ¿Ah? Najón. Entonces, ¿cómo conectamos esto con el motivo de Rashi? ¿Qué dijo Rashi? La participación en el... Najón. Pero ese es el mismo motivo. Zotomeret, el Geta Egel fue provocado por una generación
que quiere relacionarse con el mundo del oro, pero no sabe cómo. O sea, no sabe cómo desarrollarse en ese mundo que se relaciona con la materia. ¿Por qué no se puede relacionar con el mundo de la materia? Porque vive en otra esfera. Entonces, como vive en el mundo que totalmente se conecta con lo espiritual, cuando tiene que empezar a trabajar en el aspecto de Eretz Israel, llega el Geta Meraglim, llega el Geta Egel, no saben cómo manejarlo. Entonces se tienen que quedar de alguna manera en el mundo de Lea y no conectarse con el mundo de Rachel. Por ese motivo la Torah nos dio la mitzvah de Paradumá antes de entrar en la tierra prometida. Atkan.